Perfecto. Y estamos grabando. Muy bienvenidas de nuevo, hermanas en la fe, a la lección 5 del curso Nación Elegida. Ya estamos llegando, saltamos un poco de tiempo y estamos llegando al tiempo de los jueces, en esa historia sobre Israel, ¿no? En el Antiguo Testamento. Y después de la muerte de Josué, los israelitas se volvieron infieles al Dios verdadero, ¿cierto? Vamos a ver y analizar un poco ese patrón que tuvieron. Que podemos también decir que nosotros podemos caer en lo mismo, ¿no? Pero ellos, aunque conquistaron la tierra prometida, no habían expulsado a todos los habitantes y poco a poco se iban casando con ellos y aceptando a sus dioses falsos. Pero Dios siempre recuerda sus promesas al pueblo, ¿no? Y para llevarlos al arrepentimiento, permitió un poco de sufrimiento a esa gente incrédula y también se levantó líderes que se llamaban jueces, ya que rescataban a esa gente de esos enemigos. Así que hoy vamos a aprender, y ustedes leyeron en preparación también sobre el último y probablemente más famoso juez Samuel. Y además pedimos que el Espíritu Santo crezca en nosotras. Ese mismo deseo de servir al Señor, de escuchar a su palabra y obedecerle en gratitud. Comenzamos con una oración, hermanas. Señor Dios, yo sé que tú amas a los niños tanto como a los adultos. Hoy oro por todos los niños para que ellos puedan aprender a amar a Cristo y así obedecer en este mismo amor a sus padres, porque eso te agrada a ti, Señor. Y oro por todos los padres cristianos para que puedan ser buenos ejemplos para sus hijos y que les enseñen a amarte y a hacer tu voluntad, Señor. De esa manera todos estarán dedicados a servirte a ti. Ten misericordia de nosotras, por amor y en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, queridas hermanas. Bueno, hoy vamos a analizar y usar los 4C para ver sobre 1 de Samuel 2, versículo 18 a capítulo 3, 21. Bien, así que los objetivos que tenemos para hoy: compartir un captar para la historia de Samuel, usar el método de las 4C para leer y entender la historia y identificar cómo Dios habla con nosotros hoy en día también. Como parte de la tarea, habíamos pedido que ustedes pueden pensar en algún gancho, ¿cierto? Ese captar, algo para poner la atención en lo que vamos a conversar hoy en esa historia. Así que me gustaría primero saber lo que ustedes pensaron. Puede ser de nuevo una pregunta, un dicho, una costumbre, una canción, algo que está pasando en las noticias. ¿Qué ideas tenían para captar? Bien, Ailem. Amén. Tengo una pregunta. Sí. Sí. La pregunta sería, ¿reconocerías la voz de Dios en la noche? Interesante ver lo que responderían. Ok. Sí. Gracias, Ailem. Excelente. Excelente. ¿Alguien más tiene alguna idea, un captar que tenían para empezar a contar esa historia a otras? Pastora, yo mire, coincidentemente que tiene mucha relación a la pregunta, hermanita, yo había pensado en una expresión. Me gustó esa expresión de la lectura que yo había leído, en la cual no voy a decir quién lo dijo, lógico, porque la idea es despertar el interés, ¿no? La persona que ya sabe esa historia, lógico, ahí mismo lo va a recordar. El que no lo sabe le va a dar inquietud. ¿Quién lo ha dicho? ¿No? ¿Quién lo dijo? Mm. Donde dice una expresión muy bonita, a mí me gustó, que lo puedo aplicar en mi vida, donde dice, habla Jehová porque tu siervo oye. Me gustó esa frase porque realmente nosotros debemos decirlo siempre, ¿no?
hasta ahora me dieron la vida, ¿no? Silenciosamente, en la mente, siempre desecho a Jesús. Hablo, pues, hoy nosotros somos siervos. Entonces, precio me gustó, lo dijo alguien, bueno, Dios lo eligió, lo eligió tan tierno, tan niño, ¿no? Que, ¿no? Eligió a él, puesto que en ese momento los que estaban como los que tenían el poder Dios en ese momento, los profetas del momento, estaban cumpliendo con su papel, ¿no? Y Dios decidió, cuando ve que alguien no cumple su papel, simplemente se descara, sale, no está a su gusto, entonces eligió a alguien diferente, alguien que sí iba a hacerlo muy bien y lo hizo muy bien, lo hizo muy bien y fue a la vez que en todo Israel lo conocían como el fiel, el profeta fiel, ¿no? De Jehová. Ya después daremos a dar cuenta a quién me refiero. Eso es todo, pastor. Ok, muy bien. Entonces como una adivinanza un poco también. Sí, he dejado la intriga y he dejado, sí, he dejado ahí Ok. la curiosidad. Ujú, sí, así es. Gracias, Matilde. Ujú. Clarita, ¿cómo Gracias, empezarías profesora. Es que, me con el ayuda un gancho? poquito la Sí. voz. A ver, porque, a ver, yo lo hice más como una reflexión a los padres, porque si vemos, Ana le pedía al Señor con tanta insistencia un hijo, pero ella lo hizo con propósito, ¿no? Y ella le ofreció al Señor que el niño, el hijo que le diera, le iba a, le iba a servir al Señor, se lo iba a ofrendar. Entonces, la reflexión que traigo es que de verdad los padres inculquen a los niños desde muy pequeño, inclusive desde antes de nacer, en las enseñanzas del Señor, en conocerlo a Él, porque muchas veces los padres dejan que los niños hagan todo lo que quieran y cuando ya están grandes piensan en caminarlos. Y ya pues es difícil porque ya los niños se han salido del camino. Entonces, con una cita bíblica, ¿no? Que instruye al niño en su camino para que, perdón, profesora, ¿m? Para no castigar al hombre de mañana. Entonces, esa es mi Claro. participación. Y Gracias, especialmente profesor. si tienen a papás o mamás en el grupo, van a querer y tener, compartir sus experiencias, ¿no? Ujú. Sí, señora. Eso Gracias. es eso. Bien, gracias. ¿Alguien más quiere compartir alguna idea? Y también pueden ir pensando, hermanas, ok, estamos hablando con adultos en esa situación y cómo sería, pero quizás cómo sería diferente si voy a contar esa historia a unos niños o a adolescentes o adultos mayores. ¿Cómo puede quizás cambiar? Entonces, pueden pensar en quién es tu público, quién es tu audiencia, ¿no? ¿Alguien tiene una idea quizás para compartirlo con un niño? ¿Cómo captaría su atención? Si tuviera con mucha razón sería un ejemplo muy bonito el de hablarles de un profeta creció desde la niñez, ¿no? Y entonces yo pienso que sería un buen ejemplo para que ellos sigan la misión, ¿no? De que por ser niños piensan que no pueden cumplir, no pueden llegar al agrado de Dios, que no hacen con mucha más razón, son niños, Dios, lo que más siempre decía, y hasta Jesucristo, deja que los niños vengan a mí, con mucha son ellos, que tienen alma tan blanca, tan pura, ¿no? Entonces, los más indicados para ser como Clarita, tener un futuro hombre hecho y derecho, como Dios quiere, ¿no? Como Dios quiere. Entonces, qué mejor un ejemplo de Samuel niño, porque es un niño, y para ellos es un buen ejemplo para que ellos empiecen. A mí me gustaría ponerlo como ejemplo porque a mí me gustaría dirigirme a público de niños.
Ese es Y eso es bueno, Matilde, pero piensa antes entonces. Excelente que sí, estoy de acuerdo, es un buen ejemplo, pero antes de llegar al ejemplo, sin hablar de Samuel, sin hablar de profetas, ¿cómo podrías captar la atención de los niños para que quieran escuchar? ya, eh, si se va a Samuel, se, simplemente ustedes como niños son ahora. ¿Qué No, creen que, cómo o deberían comportarse ustedes para agradar a Dios? ok, Ahora ok. díganme, ¿qué harían ustedes? Y yo les pediría ideas, ¿no? Que ellos tienen, ¿no? Y ahí yo lo caminaría. Y inicio el tema, ¿no? También, ¿no? Así empezaría con ellos. Ujú. Ok, bien, ¿cómo conectar los Dios con su vida? Bien, Clarita, Ajá. ¿también tenía alguna idea? También diría con una canción, ¿no? Poner los niños a una Mm. canción que ¿Tienes una dice que, canción en mente? pues en este momento estoy pensando, pero no tengo así una canción, pero Ok. eh, una canción, ¿no? De alabar al Señor, por ejemplo, la creación, que hay una canción bien bonita que dice que alaba al Señor con las manos, con los pies, con las manos, con todo mi ser, ¿no? Llevarlos a ellos a reconocer la grandeza del Señor por medio de una canción, por medio de un cuento, o hacerlos personificándolo como una obra de teatro, depende de la edad de los niños. Entonces, ¿quién va a ser de Samuel? ¿Quién va a ser de la mamá? ¿Quién va a ser? ¿No? Como de esa forma también. Ok. O la Gracias. historia, la misma historia de Samuel, pero en video para niños. También una forma Sí, pero de, eso sería para contar. Recuerda, no estamos en sí, contar todavía. Queremos para contar. primero captar y Ajá, aplicarlo a sus vidas. ajá, Sí, es, muy profesor. bien. Gracias, Clara. Aylan. Amén. Tengo un cactar acá, Ok. dice, para niños. Sí. La historia de un niño que fue entregado al servicio completo para Dios. Les diría así a los niños, el cactar. Ok. Pero sería algo como una pregunta para conversar con ellos. No, sería como el ofrecimiento de una historia, Ok. el título, Pero ¿qué puedes solamente. hacer con eso? Porque me gusta la idea, es buena, pero Ajá, ¿cómo puedes como enganchar que ellos dicen, ¿y qué? Y quieren saber más y cómo puedes como aplicarlo a ellos? ¿Me entiendes? contándoles la historia. Pero antes de eso, porque Ok. queremos que estén pensando ya. Sí, esa es una parte no siempre tan fácil. Sí, sí, siempre queremos saltar y contar la historia, ¿no? Y con los niños no queremos tanto quizás tener un captar demasiado grande porque van a enfocar solo en nuestro captar, ¿no? Pero hay un beneficio en sí captar su atención. Ya. Entonces vas bien, pero hay que como un paso más y vas a estar por allá. Sigue pensando, Ella, vas bien. ¿Alguien más quiere compartir alguna idea? Y si no tienen, igual está bien, no hay ningún problema. Esa parte no es tan fácil, por eso lo vamos practicando en cada lección. También yo tengo un captar, pastorita. Sí, hermana Alicia. Eh, Podría ser, ¿sabes el significado de nombre Samuel? Sería para personas adultas, ¿no? Ok, sí, puede ser. O quizás sea un niño Samuel también en el grupo no sé. ¿No? Ya, Ya, amén. súper. Ok, lindo. Bien. Otra cosa es que, mira, en esa historia, por lo menos yo destaco que Dios eligió a un niño y no a los adultos. Entonces podemos destacar eso como Dios ama a los niños. ¿Cómo sabes que Dios ama a los niños? Y ver lo que han observado ellos, sí, que han captado de las otras cosas que has enseñado, que han visto en la vida. Son importantes los niños.
¿Qué tienen los niños que no tienen los adultos? Como hacer una comparación y ver qué están observando. Siempre a mí me interesa por lo menos entender un poco más qué está pasando en ese desarrollo que han tenido y qué están observando, porque son esponjas, ¿cierto? Están absorbiendo cada cosa que ven, cada cosa que escuchan. Así que puedes involucrarlo en conversaciones también. Es muy interesante ver cómo van, qué están pensando y puede ayudar en la aplicación también. Así que súper bien, hermanas. Hemos tenido unas muy buenas ideas. Es algo que vamos a seguir desarrollando. Tenemos 3 lecciones más y también en el proyecto final voy a pedir a ustedes que piensen muy bien en un excelente captar. Ya, ahora, si no trabaja con niños, obviamente no tiene que pensar en enseñar a niños. Vas a pensar en enseñar a las personas a tu alrededor, ¿no? Que están en tu vida. Pero vamos pensando, clarificando quién es el público y cómo vamos a atraerlos a la historia sin contar la historia. Bien. Así que súper bien. Excelente. Y hoy, bueno, vamos al segundo objetivo que vamos a contar la historia o analizar la historia con las 4C, como siempre. Y esa primera es captar. Y hoy voy a demostrar otra manera de hacer un captar, que también puede ser utilizar una imagen o algún gráfico, ¿cierto? Para captar la atención y utilizarlo como un puente de nuevo a la historia. Queremos captar la atención sin la historia. ¿Ya? Eso es importante. No hemos llegado a contar, es solamente captar la atención. Y a veces eso solo es algo de 1 o 2 minutos. Y eso está bien, no hay ningún problema. Pero es algo para conectarlo con la vida. Bien, entonces aquí tengo un ejemplo. Y yo voy a mostrar la imagen y solo voy a decir qué ves y qué crees que significa o qué significa para ti. Y dejo esa pregunta abierta para ustedes, hermanos. ¿Qué ves? ¿Qué crees que significa? Es, bueno, si nos invita a leerla, nos invita a inmiscuirnos en la Biblia, nos invita a analizar, compartirla, nos invitan a todos. Ujú. Una invitación. Un invitón, ahí se ve luz, la luz es día, es camino, o sea, todas esas cosas maravillosas que pueden estar, ¿no? Que tienen relación con Dios. Es lo que yo veo, invitando a verla, a leerla, ¿no? A escucharla, eso veo. Gracias, Matilde. Sí. Ujú, Y Laura también comparte algo similar, la luz que nos da la palabra. ujú. Bien. ¿Alguien más tiene alguna sensación, algún pensamiento cuando ve? Aileen. Amén. Sí, también como un ofrecimiento, ofrecer la palabra de Dios que nos ilumina, nos alumbra por el camino que debemos de andar. Sí, algo así. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir? También pueden escribirlo en el chat o simplemente abrir el micrófono si quieren decir algo también. Clarita. Yo a todo lo maravilloso que han dicho, también diría que, como el Señor diciéndonos, ven y conózcanme, ¿no? Mm, Aquí estoy, me quieren conocer, aquí está mi palabra, aprendan de mí y conozcan. Muchas gracias, Clarita. Ya, profesor. Bien. Bueno, todas, mira, pensaron, lo asociaron con la Biblia, ¿cierto? Con la palabra de Dios, porque Dios y su palabra es lo que nos guía, es como Dios nos habla, o me encanta como lo dijeron, nos invita.
Bueno, hoy, hermanas, vamos a leer la historia de Dios hablando directamente con Samuel y vamos a considerar cómo Dios habla con nosotros hoy en día también. Eso es un ejemplo de un captar, hermanas. Vamos a tomar un momento. Mira cómo son con solo simplemente una imagen, no diciendo nada de qué se trata la historia, solo dije qué significa, qué ves. Y ustedes vieron el tema, ustedes contribuyeron al tema y yo simplemente tuve que hacer un puente para conectarlo con la historia. Entonces, eligiendo una buena imagen o algún gráfico, boom, nos puede captar la atención, ¿ya? Y ahí ustedes captaron, ustedes ahora ya están pensando, invitación, luz, Dios me habla, sí, estamos todos ahí con eso. Y ya con esa sensación empezamos la historia. Perfecto, hermanas. También quiero mostrar eso. Yo creo que están viendo, ¿no? Sí. Ya están viendo eso. Solo voy a dejar eso y es otro ejemplo que podría mostrar. Sí, quizás estoy mostrando o hablando mucho sobre la historia del Antiguo Testamento. ¿Qué ves aquí? ¿Y qué crees que significa? Ahí estaban de explicar exactamente cómo el pueblo de Israel sufre caídas de fe, ¿no? Caídas de fe, porque justamente por esa manera de serios perdían la fe fácilmente la perdían, se vuelven idólatras, adoran a otros dioses, y entonces, y ven las consecuencias a desobediencia, por su desobediencia. Después, cuando venía el castigo, por decir así, divino, se acordaban de Dios y claman perdón, clamaban. Entonces, justamente Dios, como siempre, benevolente, bueno, mandaba y escogió un profeta para que nuevo los rescatara. Y en ese plan han dado tres, como temporadas, en ese generaciones, así. Los profetas llegaba uno, al final, nuevo volvían a caer en el pecado, volvían a caer en la falta, volvían a perder la fe, volvían a cometer errores. De nuevo clamaban clemencia. Eso significa, es un ciclo. El pueblo de Israel es un ciclo cerrado, porque no es ni un ciclo cerrado, que ahí está, giraban, pecaban, clavaban, perdón, les daban la insurgencia con un buen profeta, mandaban un profeta para que volvían a ver un ciclo cerrado del pueblo de Israel. Eso vivió el pueblo porque, bueno, ellos lo buscaron y Dios siempre les dio oportunidad, mandó los profetas, ¿no? Eso quiere decir ese sí. Amén. Gracias, Matilde. Ya, muchas gracias. ¿Alguien quiere compartir otro pensamiento hacia ese gráfico? Clarita. Gracias, profesora. Lo que sucedió con el pueblo de Israel y sucede con nosotros, ¿no? Perfectamente. Estamos con el Señor, nos alejamos, pero aquí yo lo que más quiero resaltar en todo el proceso que los seres humanos vivimos es que el amor del Señor lo pondría ahí en el centro, ¿sí? Oh, De ese gráfico, siempre el Señor ha querido salvarnos y en el centro está lo más grande y maravilloso que es nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Así como el Señor en cada etapa de la historia buscó una persona para liberar, ya viene el Señor Jesucristo y es el tiempo de la gracia en nosotros. Entonces, su amor es tan grande que no alcanzan las palabras para expresar cuánto nos ama el Señor y a nuestras familias también. Esa profesora. muchas gracias, Clarita. Hermana Eileen, ¿qué quiere compartir? Amén. Este ciclo se repetía mucho en el pueblo de Israel. En las historias podemos ver cómo Israel, las veces que se alejaba, sufría las consecuencias. Era necesario sufrir las consecuencias para que pudieran clamar, pedir, interceder a Dios por ayuda
a raíz de esas consecuencias de lo malo que les estaba sucediendo. Y Dios escuchaba el clamor de ellos. Luego Dios levantaba un juez. Dios hacía algo para auxiliarlos y ayudarlos. Y los restauraba nuevamente, pero entonces ellos volvían a caer y ese ciclo se repetía y se repetía. Lo podemos comparar con nuestras vidas también. Sí, que por también nuestra debilidad y como humanos erramos, caemos, somos débiles, somos infieles, pero Dios permanece fiel, sí, a pesar de nuestra infidelidad. Gloria a Dios por eso. Amén. Muchas gracias, Aileen. Sí. Muy bien. Bueno, las tres tenían muy buena analización y mira, solo con esas dos imágenes, ¿no? Podemos provocar harta conversación, harta aplicación ya a nuestras vidas. Así que es una forma, si quieres sacar mucha conversación de las personas, es una buena actividad que pueden usar para captar la atención. Excelentes aplicaciones. Muchas gracias, hermanas. Vamos a ir ahora a la parte y vamos a ir un poquito rápido por esa parte, ¿no? Y aunque nos encanta la parte de la historia de Ana, no vamos a enfocarnos en esa historia en Ana. Vamos a enfocarnos en Samuel y Dios llamando a Samuel. Así que primero, hermanas, ahí vemos al joven Samuel y él servía ante el Señor, tenía un vestimiento especial. Su madre le hacía esa túnica cuando le llevaba cada año. eh, y el Señor, o Eli, perdón, bendecía a ella, a su esposo, decía que el Señor te dé más hijos para que ocupen el lugar de lo que el que entregaron al Señor. Así que el Señor bendijo a Ana, tenía más hijos, hijas, y Samuel seguía creciendo y sirviendo al Señor. ¿Alguien, algún voluntario que comentarme un poco lo que estaba pasando en esa historia? ¿Qué vemos aquí? Elí tenía dos hijos que también eran profetas, pero eran profetas corruptos, no profetas fieles a Dios. Tenían mal comportamiento. Elí los reprendía a sus hijos porque se había enterado el pueblo que estaban haciendo, ¿no? Que seducían a las mujeres, cuando estaban haciendo los rituales, ceremonias para ofrecimiento a Dios, ellos llegaban, mandaban a su servidumbre, la gente, ¿no? Que les servían y pedían la carne antes de ofrecerla, ellos querían llevársela. Tenían un mal Mm, comportamiento y se enteraron, ellos disfrutaron, o sea, en vez de venerarlo a Dios, ofrecerlo a Él, ellos lo disfrutaban, ellos querían pero comerlo, pero querían disfrutarlo y estaban cometiendo gran pecado en eso. Y Dios se mm, daba cuenta de todo eso, de todo lo que estaban haciendo ellos. sí. Ujú. Gracias, Matilde. ¿Alguien más Bien. quiere comentarme cómo era entonces la reacción de Dios a Eli y su familia? Aileen. Amén. Sí. Dios juzga a la familia de Eli. Lo juzga, lo reprende y severamente por lo que Mm, estaban haciendo, lo malo que estaban haciendo. muy bien. Los maldice, podemos decir, ¿cierto? Que Sí, sus descendientes ya no iban a heredar esos puestos. sí, les quita la promesa. Mm, bien. Excelente, gracias, Aileen. ¿Alguien más quiere contarnos quién eligió entonces Dios? ¿Y cómo le hace ver que le está eligiendo? ¿Qué pasó en nuestra historia? Ya empezando capítulo 3 por ahí. Ahí donde ya el niño es creciendo ya,
está creciendo, ya está viendo ahí con Eli, ¿no? En el mismo templo. Y ahí parece que ya Jesús, don Dios ya comienza a quererle a quererse comunicar con el niño, ¿no? Bueno, que parece así como la de rayitos, así que quiere hablar con él, porque tuvo 3 intentos de hablar con él, 300, y el niño pues al comienzo no le entendía, y pensaba que le llamaba Eli, y cada vez lo llamaba, se iba donde él, me llama, Señor, pero no entendía. Y a la tercera vez que Eli entendió, como hijo mayor, mayor, sí entendió de que el que quería comunicarse en realidad con Samuel era Dios. Y ahí en donde le indica la frase de poder ir de unión con Dios, comunicación directa que le dijo, habla Jehová, porque el siervo oye, dice, dile eso, responde así. Y el niño lo hace, y así fue como comunicó con Dios cuando le dio la frase, ¿no? Y Ujú. Dios se comunicó y le dio el mensaje que tenía para el pueblo de Israel, que era, ¿no? La destruyó en el caso para el pueblo de Israel, ¿no? Un castigo para el pueblo de Israel por su comportamiento y más la maldición que los hijos estaban ganando por el comportamiento de los hijos de Eli, los profetas falsos, ¿no? Cortos. Sí. 2 Bien, mensajes, pueblo de Israel y los hijos de muchas recibieron. gracias. Ajá. Bien, Matilde, excelente, sí. Y entonces, en la última vez, ahí le llama, ¿cierto? Y Samuel dice, Samuel, hijo mío, dijo, aquí estoy, ¿cierto? Y, y Eli quería saber exactamente qué era el mensaje. Ujú, Imagina si eres Samuel y tiene que decir eso, ¿no? Pero ujú, Eli tenía la sabiduría de recibir cualquier palabra del Señor. Así que vemos a Samuel crecer después. El Señor estaba con él y, y eso, ¿cierto? Ahí vemos cómo termina esa porción de la historia. Obviamente tenemos más, sabemos que hay más. A veces es difícil dejar de leer y solo enfocar en una parte de la historia, pero tenemos que hacerlo. Bien, así que vemos también la fe de Eli que dice que el Señor hace lo que mejor le parezca, ¿no? ujú. Excelente. Vamos a considerar los detalles de esa historia con nuestras preguntas de considerar. ¿Quién tenemos aquí que son los personajes de esta historia? Pueden escribirlo en el chat, pueden levantar la mano. Si cada una quiere dar uno, dos o tres, sería bueno también que tenemos hartas personajes en esta historia. Aileen. Amén. Tenemos a Ana, Elcana y el joven Samuel. Voy a decir esos 3, hay más. Ok. Muchas gracias. ¿Alguien quiere agregar a la lista? Clarita. Nuestro Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tenemos a Eli, tenemos a los hijos de Eli, tenemos a los 3 hijos y las 2 hijas más que el Señor le dio a Ana. Bien, excelente. ¿Alguien tiene alguien más para agregar? Quizás sería un poco no tan específico, pero sí está mencionado el pueblo de Israel, ¿no? Perdón, Alicia, ¿quieres agregar? Sí, aquí tengo, dice, mujeres y los jueces, las Ok, tribus. ya, hablando en general, excelente. Ninfa es el esposo de Ana, el Cana, que también lo menciona cuando se con Ana al templo a darle la ropa a Samuel, estaba y Eli bendeció los dos, el Ya, Cana, esposo. perfecto, sí. Y no creo que alguien lo mencionó, que el único más que sería un hombre de Dios que visitó a Eli, ¿cierto? A declarar la profecía sobre su familia. ¿Y cuáles son los objetos que vemos en esa historia?
Yo tengo, perfecto. El vestido de lino fino, Ok. el tabernáculo, el altar y el efod. Excelente, gracias Alicia. Ailem, ¿tienes algo más? La ama, la ama de Amén. la cama de Samuel, porque estaba, siempre salía, estaba Ok. descansando. Ok, Y bien, pues no había también pensado en eso. Bien. Amén. incluso Eli estaba Sí. descansando cuando ocurría eh, el llamado a Dios, el de Dios también lo menciona. Ujú. Ok, gracias Matilde. Mm, Gracias, profe. Ailem. Amén. Tengo las ofrendas, el Ujú, arca de Dios y la lámpara de Dios. ujú. Bien, sí, los sacrificios que estaban haciendo. Y Clarita, ¿tienes algo que no mencionamos? La túnica que la mamá le llevaba cada año a las ofrendas cuando iba a Sí, visitarlo. sí, Y pues las sí, ofrendas, ¿no? Que también le llevaban al Señor. sí, sí. Sí, yo creo que ya mencionamos todo. Muchas gracias, hermanas. Sí. ¿Dónde ocurrió la historia? En Silo, específicamente Lindo, en el bien. tabernáculo, pues, ¿no? En el tabernáculo quedaba en sí. Ujú, exacto, ahí podemos ver en el mapa más o menos dónde estaba Silo en ese momento, para que tengan una idea. Ahí en Judea, ahí encontramos Silo, en el tabernáculo. Excelente. ¿Y cuándo ocurrió la historia? Clarita. Que tenía la mano levantada, profesora. Ah, ok, bien, no hay problema. Pero Ailem. Amén. Ocurrió cuando Samuel era muy joven, desde niño y en Ujú, su juventud. Y Eli era anciano, ujú, ya estaba, amén. estaba ancianito. Sí, súper. Eso es lo que sabemos sobre esa historia. Perfecto. Y bueno, aquí, podemos ver un montón de cosas. ¿Qué problemas tenemos en esta historia? Lo primero que podrías, bueno, es la corrupción de los hijos de Eli. Eso fue el problema, eso fue lo que llevó a Dios a buscar un nuevo profeta, ¿no? Y pensó en Samuel, ¿no? Y Que veía que Matilde, ¿puedes mencionar algunas cosas o algo específico que nos dice? de la corrupción, Sí, ya, por la corrupción de los hijos de Eli, lo que ellos hacían, ¿no? Cuando seducían a las mujeres, comían, eh, cuando hacían lemonias, ellos preferían comer primero ellos antes de, de ofrecerlo a Dios, ¿no? Hacían cosas que no es de agrado para Dios, lógico. Entonces, sí, eso es lo que hacían. Ujú. sí. Amén, gracias. Sí. Alicia. Sí, yo miraba el problema que había ahí, era de que se había perdido el temor de Dios, ¿no? Y también dice que la palabra de Dios escaseaba en aquel tiempo. Ese es el problema. Bien. Muchas gracias, Alicia. Ailem. Sí, otro de los problemas es que Eli no reprendía a los hijos, no les decía, no los confrontaba acerca de lo malo que estaban haciendo, que les estaban quitando la ofrenda a Dios. Y lo mejor para el Señor, ellos se lo tomaban para ellos. Estaban corrompidos allí, en la casa del Señor, en el Ujú, lugar, en el santuario de Dios. sí. Imagina, si ellos están portándose así, se está portando el resto de la gente? No son No. un buen ejemplo, ¿no?
Entonces, no vemos tampoco que hay mucha conexión, mucha comunicación de Dios con su pueblo en ese momento, porque ni a Samuel supo quién le estaba llamando, no reconocía esa voz, ¿cierto? No entiende que es Dios quien le está hablando. Así que ahí vemos que hubo una gran desconexión con Dios y su pueblo. Gracias, hermanas. Y se solucionan los problemas. Sí, solución. Porque primeramente Dios manda a Samuel como su nuevo profeta, como profeta fijo de fue, o sea, eh, Samuel su profeta y reconocía como profeta de Jehová. Es excepcional. Y luego es que el castigo ya determinado, decidido parte de Dios, el dio para la familia de Eli. Es lógico más adelante verá, pero eso ya está declarado del primeramente Dios le cuenta a Samuel lo que va a hacer, las medidas que iba a tomar, este, ir sobre Israel, sobre la manera que estaban yendo su fe espiritual, ¿no? Lo que estaba haciendo Israel y luego el castigo a la familia. O sea, sí, es solución, que eso está declarado, Dios lo da y lo que Dios dice cumple, ¿no? Entonces, eso está claro. Ujú. Gracias, Matilde. No sé qué pasó, pero se estaba mezclando muchas sus palabras. Es la conexión. Ya lo siento mucho, Ah, pero de lo que pude rescatar, yo creo que sí. Lo achuntaste. Sí, bien. ay, qué pena. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir alguna idea? Bien, bueno, de lo que... oh, sí, Clarita, te doy la palabra. Como, así como el Señor cuando pecó el rey David buscó al profeta Natán, ¿no? Entonces también llamó a Samuel para que precisamente primero que todo le dijera a Eli pues cómo estaba él. Y aunque Eli sabía, porque Eli sabía cómo debería estar el Señor de enojado por lo que estaba haciendo su casa, Ujú. incluido él, pero de todas formas, como que le dice el Señor, bueno, Samuel, ahora te elijo para que también vaya y le diga también, le haga ver, y no solamente para él, sino pues para el pueblo de Israel lo que viene. Entonces, el Señor, como vuelvo y como dije al principio, siempre desde la historia ha levantado eh, a quien buscar para rescatarnos, para liberarnos, para salvarnos. Y vuelvo en nombre del Señor Jesucristo, a nuestro Salvador. Amén, gracias, Clara. ¿Lem quiere poner otro comentario? Oh, no la escuchamos. El micrófono no quería abrir, profe. Ya, ahora Ajá, sí. ya abrió. Sí, sí, ahora sí. Yo veo acá se soluciona también cuando Dios levanta un profeta, que es Samuel, y envía palabra. Allí también se soluciona. Ujú, sí, vemos que todos los problemas así inmediatos están solucionados. Y al final de capítulo 2 dice, levantaré un sacerdote que me sea fiel y que haga lo que a mí me agrada. Y aquí, ¿de quién está hablando? ¿Quién va a tener un ministerio eterno? ¿Quién es el único que le pueda ser 100% fiel? Jesucristo. Señor Jesucristo. Amén, ¿cierto? Así que Él es el sacerdote final que Dios promete enviar. Así que todos los problemas se solucionaron, ¿ya? Y al final consolidar, vamos a aplicarlo a nuestras vidas. El punto principal de la historia, puntos extras, si pueden hacerlo en 10 palabras o menos. ¿Qué queremos sacar de aquí y recordar y aplicar a nuestras vidas?
punto principal que considero es que de los errores que podamos tener, siempre nos da oído, se dice. O sea, siempre le está atento a que nosotros, a pesar de lo que hacemos, está atento a todas nuestras súplicas. Porque ya Mm, cuando nos vemos rendidos por un mismo error, él igual nos atiende. Por ejemplo, él vemos con esta lectura, él al final, él siempre nos manda líderes, siempre ha mandado profetas, siempre ha mandado interceder, personas que interceder por nosotros, siempre ha hecho. Ahí está la prueba, profetas, ¿no? Líderes, ha mandado siempre. Y él ha buscado siempre profetas que le sean fieles, que le sean fieles a él. Eso buscaba, es lo que él, solamente no nos dijera eso, que sean fieles nada más a él. No, porque si era corrupto, los hijos de él, definitivamente ya estaban destinados para él, ya no los consideraba como tal, no iban cumpliendo con lo que él quería. Entonces, con esto nos muestra de que él siempre está con nosotros, nos da oportunidades, manda personas que intercedan, está allí, nos busca líderes fieles a él, ¿no? Pero eso no quiere decir que no olvida en juzgar al pecador. O sea, igual él recuerda, tiene que juzgar al pecador, que tiene que ver que ese pecador arrepienta. Él busca es siempre, nos ayuda, ¿no? Pero también espera que el pecador se arrepienta, que el verbo sea del mí como él lo busca también, ¿no? Bien eso. Y la palabra lo muestra con ese, ¿no? Que muchas él gracias. quería verlo. Sí, sí, Matilde, amén. Ahí pusiste muchos puntos importantes. Muchas gracias. Gracias. Y Clarita. Le agregaría a todo lo bonito que dijo Matilde, que definitivamente la paciencia del Señor para con todos nosotros, ¿no? Ujú. Da la oportunidad de cambiarnos y de volvernos a Él. Y tengo un versículo que está en 2 de Pedro 3:9. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al verdadero arrepentimiento. Que todos nos arrepintamos y que nos salvamos y que no perezcamos. Y lo hemos visto a través de toda la historia, desde la creación del mundo, inclusive el versículo 1 de Génesis 1:1. La tierra está desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la paz, ¿no? En cada desorden, en cada etapa de nuestra vida, Él siempre está con nosotros y miramos desde el Génesis al Apocalipsis. En cada etapa ha habido un Salvador, en cada etapa ha habido una oportunidad y lo dice precisamente que la misericordia son nuevas cada mañana, ¿no? Que por su pesa misma misericordia nosotros no hemos sido consumidos y de verdad es tan grande su amor, su bondad, su misericordia, su paciencia. Nos espera, nos tolera. Somos llenos todos los días. Yo siempre que abro mis ojos digo, Señor, gracias por esta nueva oportunidad. Gracias por este nuevo comienzo. Eso, profesor. Amén. Muchas gracias, Clarita. Sí, excelente. Y Laura aporta que debemos estar atentos y dispuestos a la voz de Dios. Sí, amén, Laura. Y lo que yo agregaría también a eso es que como para enfocar en algo, es que Samuel fue fiel con Dios, sí, como han comentado, pero fue fiel como escuchando su palabra, porque eso es lo que necesitamos en nuestra vida, su palabra, y nos puede llegar a través de hermanos que nos cuentan historias. Como ustedes ahora tienen la oportunidad de hacer y van a planificar algo también para el proyecto final, como hacen ahora en esta clase, como pueden hacer con los amigos, la familia, ¿no? Pero sobre todo lo más importante es que viene de allí, ¿ya? El mensaje, todo lo que Dios quiere decirnos, viene de su palabra. Y eso es lo que em, hizo Samuel. Bien, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida?
Yo pienso que Eli es un ejemplo de padre condescendiente. A veces nosotros como padres caemos en eso, nos volvemos condescendientes por más que, bueno, es que el gran amor que hemos a nuestros hijos, pero a veces por más amor que tenemos nuestros hijos, no tenemos que caer con demasiada condescendencia. Tenemos que corregir con mano dura con ellos, porque después, como dice el dicho, vas a cosechar lo que sembraste, ¿no? Y entonces, ante ello, ya lo hecho está. Tú quieres corregir al hijo, ya no puedes, ya está, ya se por la senda torcida, como se dice, ¿no? Entonces, cuánto y reprendió a los hijos, le habló, pero no entendía a los hijos, no entendían, porque y eso lo condenó a él, porque a Dios al molestarse, el castigo para toda la familia, no solamente para los hijos, sino Ujú. cayó él también como padre, Sí, porque a todos los amén. ojos de Dios era un padre que cometió errores, que le faltó carácter. Y Ujú, Dios nos pide, primero que nos pide, es que seamos personas de carácter, ujú. ¿no? Sí, Entonces, eso fue el error de él. Entonces, nosotros, padres, yo me incluyo, yo adoro a mi hijo, pero cuando ha habido necesario corregirlo, lo he corregido. Y yo ujú, adoro a mi hijo, pero de todas maneras, ahora es un jovencito adulto y no me puedo quejar. Dios me bendijo con un hijo obediente, preocupado. Y todos los padres debemos eso, por demasiado amor que tenemos por nuestros hijos. ujú. Sí, Gracias. amén, Matilde. Sí, Gracias. excelente. ¿Alguien tiene otra cosa que ven ahí que deseen compartir? Clarita. Yo también agregaría que os escuchamos y a qué le damos el primer lugar. Entonces fallamos contra el primero, segundo y tercer mandamiento cuando no tenemos a Dios en primer lugar, porque Mm, vamos a una situación sencilla, un inconveniente, un problema, y muchas veces preferimos contárselo a las otras personas, ¿no? A la vecina, a la amiga, y no vamos al primer lugar que tiene que ser el Señor. Tenemos una necesidad, sea la que sea, y buscamos por todos lados. Y ya de último, incluida, ¿sí? Ya no me queda más que decirle al Señor, ya no mm, me queda más que pedir. Y digo, uy, Dios mío, cuando reacciono y digo, perdóname, Señor, porque ya no me queda más como lo último, ¿sí? Y entonces, ¿cómo obedezco a Dios si es que ni escucho su voz? Y si no leo la palabra, pues ¿cómo voy a ver y entender la voz del Señor para obedecerla? Entonces, ese pecado, esos pecados. sí, amén, Clara. Sí, y hay tantas voces en el mundo a que podremos elegir, ¿cierto? O nosotros vamos a diferentes lugares, como dices, o dentro de nosotros mismos para solucionar las cosas, en vez de decir, ¿qué dice Dios en su palabra? Excelente, hermanas. Muchas gracias por compartir eso. Pregunta 3: ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Profesora, veo en el capítulo del versículo del 4:10, del 4 al 10, cuando Jesús está llamando a Samuel constantemente, las 3 veces. Ahí nos muestra el amor que sentía Dios por Samuel. Le agarró niño, sabía que era el profeta eh, perfecto para él, él ya sabía que él iba a serle fiel, iba a cumplirle lo que él quería. Le agarró cariño, le agarró amor, que él comunicaba con él 3 veces, lo llamó y él tuvo ciencia.
tuvo paciencia hasta que la tercera vez entendió el niño, que era, todavía estaba creciendo, entendió el niño que era él, lógico que él guió, ¿no? ¿No? Le indicó, pero de todas maneras, él obedeció. Y es atento, atento. 3 veces estuvo atento. Él sabía qué decir porque no entendía ese año todavía, pero es atento, él escuchaba la voz de él. Mm. Y Amén, Dios, ¿cierto? No, no abandonó a los no, israelitas. ajá, Les dio claro, un líder fiel. sí. Amén. Y fue paciente y amoroso para bueno. ¿Y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida hoy también? Porque hoy también Dios nos da líderes fieles. Claro, igual tenemos que ser atentos que somos Samuel, estar atentos, atentos Mm. a la palabra de Dios, no nos va a decir quizá por sueños, quizá no vamos a escuchar porque no tenemos ese don de escucharle directamente la palabra de Dios, como antes los profetas tenían ese don, quizá nosotros no lleguemos a ese nivel, por lo menos lo vamos a entender yendo la palabra de Dios, entender lo que leemos, ¿no? Captar la idea, captar el mensaje. Y si tanto llegamos a echar en algún momento, tengamos diría yo, ese regalo, obsequio tan grande que algún día pueda pasar, digamos, este, lo primero que debemos hacer comprobar con la Biblia. O sea, siempre con Sí, la Biblia, lo que escuché con la mm, Biblia, porque la Biblia es la guía. Yo puedo sí. creer que escuchar algo y pues esté alucinando, soñando, ¿no? Una cosa así, pero lo que escuche, ahí mismo me voy a la Biblia y lo veo si es verdad, si coincide con lo que me puedo decir, ¿no? Para no caer en falta, en creer cosas que no son, ¿no? Eso Ujú. es lo que pienso que yo haría, ¿no? Yo así, ¿no? Para entender mejor, ¿no? Para captar el mensaje mejor, mucho mejor. Gracias, Matilde. Sí, Gracias. amén. Mm. Ailem, ¿tiene otra cosa? Ahí sí. Amén, amén. Sí, tengo problemas con el micrófono que a veces, bueno, ahora no me Tranquilo. quiere prender. Sí, profe, veo acá el amor de Dios hacia mí con la promesa acá en el versículo 35 dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Mm. Sabemos que Dios levantó en aquel tiempo jueces allí a Samuel, pero en estos tiempos Dios levantó a Jesucristo. Entonces Amén. Jesucristo viene siendo esa promesa que ya Dios pues había hablado acá en, en Primera de Samuel. Es perfecto, ese sacerdote perfecto es Jesucristo, Ujú. que pagó el Amén. precio Sí. y de una vez y por todas. Nuestro sumo sacerdote, ¿cierto? Sí. Amén. Excelente. Gracias, Ailem. Muy bonita reflexión. ¿Y Clarita? ¿Ves otra Bien, muestra tenía de amor? precisamente esa, del versículo 35 Ah, ya. y ya finalizando el capítulo tercero, el versículo 19, cuando dice que Samuel creció y que Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, o sea, cómo el Mm, Señor lo llevó a su obediencia perfecta en Samuel. Pues claro que la única obediencia perfecta es la del Señor Jesucristo, ¿no? Pero guardó a Samuel para que su llamado lo ejerciera tal como él lo había dispuesto, porque inclusive Samuel hasta tuvo temor cuando Eli le preguntó qué le había dicho Dios, y él al principio como, uy, ¿qué le voy a decir eso, no? Pues, pero sabía que tenía que hacerlo porque Dios le estaba ordenando que lo dijera. Entonces fue también muy fiel y ahí vemos cómo el Señor lo guardó y cuando nosotros disponemos nuestro corazón para el Señor está con nosotros en todos los momentos. Amén. No nos abandona. Ujú. Nunca.
Amén. Muchas gracias, Clarita. Y pregunta 4, la última, ¿qué pediré? Que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra. Yo creo que aquí si eres mamá, ¿no? Que puedes decir, mira, Señor, hazme un buen ejemplo para mi hijo. Dame las oportunidades para enseñar a obedecer, aunque sean grandes, ¿no? Siempre podemos darles un poco de sabiduría, ¿ya? Entonces, que podemos criar a hijos que escuchen la palabra de Dios, que estén cada día leyendo su palabra. Amén, Laura, que dice que Dios me dé sabiduría. Amén. Y para los hijos, podemos orar que los hijos obedezcan a sus padres, a sus superiores, que entiendan que es la voluntad de Dios y que es bueno. Y bueno, que nosotros también, nosotras podemos escuchar la palabra de Dios, todos, hijos, padres, todo que viene de ahí, que Él sea nuestro sustento y nuestra fortaleza. Y podemos seguir el ejemplo de Samuel y decir, escucho, Señor, háblame y voy a seguir tu palabra. Perfecto, hermanas. Y ya hemos pasado un poquito la hora, así que vamos a pasar un poco rápido por esta última sección, pero igual es importante, ya algo muy importante para conversar. Así que si tienen algo para decir, están abiertos los micrófonos también. Queremos como último objetivo identificar cómo Dios habla con nosotros hoy en día. ¿Ya? Dios ha hablado por su Hijo Jesucristo, ¿no? No nos hace falta escuchar la voz de Dios, como dijo en el video. No tiene que ser de una manera audible, aunque a veces uno lo quiere, ¿no? Yo he orado por eso, he dicho, Señor, dame una visión como en el Antiguo Testamento. Nunca me ha dado, pero no voy a decir que, especialmente más en mi juventud, yo lo pedía. Hermanas, aquí en Hebreos 1 dice Dios que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Así que aquí vemos que la palabra de Jesús, su vida, ahí Dios nos ha hablado a través de él. Él es el mismo Dios ya de antes, de hoy y del futuro y usa y nos habla a través de la Biblia. Usa la Biblia para hablarnos, ¿no? Y am, Jesucristo ya no está aquí con nosotros, pero como nos dice en Juan 1, Él es la palabra hizo carne. Así que ahí vemos que estuvo Dios con nosotros y su palabra ya quedó guardada en la Biblia. Así que como Samuel, sirvamos al Señor, escuchamos su palabra que tenemos gracias a Él y obedecemos en gratitud. También vemos que la palabra de Dios en la Biblia es todo lo que necesitemos. Tengo una voluntaria para leer 2 de Timoteo 3, 14 a 17. Son palabras de Pablo a Timoteo, un joven pastor. Amén. Gracias, Este, Helen. segunda de Timoteo 3, 14, del 14 al 17. Dice, tú, por tu parte, persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, pues sabes de quién has aprendido. Tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente, no se ve más, profe, Ay, enteramente. perdón. Preparado para toda buena obra. Amén. Amén. Gracias, Helen.
Bien, hermanas, así que aquí vemos en esos versículos, ¿no? Eso es todo lo que necesitamos. No hay nada que tiene que ser agregada. Todo lo que necesitamos y todo, como cualquier situación que puedes pensar, aquí está diciendo Pablo, mira, está pam, 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 puede servir para todo lo que necesitas en la vida. Y no sé si les ha pasado a ustedes, pero yo sé que he leído la Biblia de joven, desde chica. Mi padre me enseñaron, tuve la bendición de ir a una escuela cristiana, siempre estudié, pero mientras fui creciendo, las historias no cambiaron en sí, pero sí cambiaron en la aplicación a mi vida. Sí cambiaron porque yo cambié, ¿cierto? Las mismas palabras me aplicaron de otra forma. Yo puedo sacar otra lección, yo puedo sacar más entendimiento de la historia cada vez que voy leyendo. Así que sirven para todo y para toda edad. También, hermanas, la palabra de Dios en la Biblia es todo lo que necesitamos. Bueno, vemos al mismo punto, pero Hebreos 4:12. Voy a leer rapidito. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que la espada de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Wow, un versículo fuerte, ¿no? Muy poderoso, muy hermoso, pero mira lo que nos dice. Es fuerte, ¿no? Una espada. Llega al alma, discierne. ¿Qué más necesitamos, hermanas? No necesitamos buscar a nadie más. Aquí tenemos Dios en su palabra y Él nos habla. No necesitamos nada más. Y eso nos muestra en 2 de Pedro 1:3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hoy en día hay muchas iglesias, líderes espirituales, pero creemos en Jesús como el único camino, como la verdad, como la vida. Y por esta razón buscamos iglesias, buscamos líderes espirituales que estén centrados en Cristo y en la palabra de Dios, en Cristo, palabra acción, ¿cierto? Que muestran a eso con sus acciones, que creen que las escrituras son la verdad de Dios, la palabra de Dios y la autoridad de Dios en nuestras vidas. Y como dice también en la Biblia, tenemos que examinar lo que están diciendo. Por eso es tan importante, hermanas, que estén en este curso, que tengan su Biblia abierta, que estén en la palabra, porque si no saben lo que dice la palabra de Dios, ¿cómo van a saber que lo que te están diciendo los líderes es verdadero? Es muy importante, hermanas, y es todo lo que necesitamos. Antes de terminar, ¿algún comentario sobre este tema? Muy bien, pues, Clarita, sí, por favor. Sí, yo solamente, de verdad, profesora, muchas gracias por esta clase como las otras que han sido muy hermosas. Damos gracias al Señor y de verdad, no necesitamos nada más. En Él lo tenemos absolutamente todo Ujú, y nuestras respuestas están es en Él. Él es nuestra salvación, Él es nuestra provisión, Él es como las cartas del apóstol Pablo, todo está en Él. mm, Eso es lo más maravilloso que nosotros podemos sí, tener y de verdad poder disfrutar. ujú, Gracias, profesora. Y mm. gracias, Gracias. compañeras, también por todos los aportes muy bonitos, muy valiosos. Sí, amén. Y a veces, ¿cierto? Uno dice que, oh, los hijos no vienen con un manual, o la vida no viene con manual. Y yo digo, sí, es verdad. Nadie te dice exactamente cómo hacer cosas, pero sí viene con un manual, nuestro manual de vida, ¿cierto? Es la Biblia. Lo tenemos, como dijo Clarita, tiene todo, todo lo que podemos necesitar.
está allí. Y gracias a Dios que vivimos en un tiempo donde tenemos acceso en cualquier parte donde estemos. Ahora, hoy en día también se puede tener en el celular en el minuto que tú quieres y buscar tan fácilmente qué quieres. Sí tenemos algo que nos dice cómo vivir, ¿ya? Y es la palabra directamente de nuestro Señor. Amén. Y bueno, Amén. volvemos como siempre al versículo que nos está dando el tema de esta clase, porque vimos hoy la importancia de un liderazgo espiritual en la iglesia y aún más la importancia de la autoridad y voz de Dios que tenemos ya aquí en su palabra. ¿Y qué podemos decir en respuesta? Mira lo que sacamos de Salmo 27:1. El Señor es mi luz. Y si se acuerdan a la imagen que mostré al principio de la clase, el Señor es mi luz. Y como comentaron ustedes, su palabra ilumina nuestras vidas, ¿no? Él es nuestra salvación, a quien podemos temer. Gloria a Él por esta gran bendición que nos da en la vida. Voy a estar mandándoles la tarea de la lección 6, que vamos a ver el video como siempre, leer primero de Samuel 17. Y quiero que piensen, porque eso es la historia de David y Goliat. ¿Qué captar pueden utilizar para luego contar la historia? Pueden pensar en todas las cosas que hemos hablado, que hemos hecho, pero quiero que piensen en no contar la historia. Yo sé que puede ser difícil, pero antes de contar, ya imagina que alguien no sabe y tú no quieres decirle cuál historia van a conversar. ¿Cómo pueden captar la atención y empezar a hacer un enlace con la del punto principal de la historia, con eso? Y quizás antes de am, algo que puede ayudar, hermanas, antes de pensar en el captar, lee toda la historia, ¿ya? Ve el video y vayan a las preguntas, las 4 preguntas de consolidar, especialmente la primera, ¿ya? Eso puede ayudar. ¿Cómo puedo resumir? ¿Qué es lo más importante que puedo rescatar de ahí? Bueno, y todas las preguntas son buenas. ¿Cómo lo aplico a mi vida? ¿Qué es importante? ¿Dónde veo los muebles? Porque en esa aplicación podemos empezar a decir, ok, ¿qué quiero rescatar de lo más importante de aquí para conectar con las personas con quienes estoy hablando y compartiendo esa historia? ¿Ya? Entonces quizás vayan y hacen toda la actividad de consolidar, conectarlo con tu vida y allí tal vez habrá inspiración para eso de captar, ¿ya? De ese gancho, porque no queremos contar la historia, solamente queremos de alguna forma, ¡pum!, enganchar. Y si quieren usar una imagen, están muy bienvenidas a enviarlo a mí antes y puedo presentarlo al grupo también cuando estamos ahí reunidas en vivo. Excelente, hermanas. Si tienen alguna pregunta en cualquier momento, por favor, estoy ahí cerquita con un mensajito nomás en WhatsApp. Terminamos con la bendición, hermanas. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz esta noche y siempre. Amén. Que Amén. tengan muy buena noche, hermanas. Gracias a todas por el tiempo que dedicaron de estar aquí y preparar y comentar. Excelente participación hoy. Gracias, pastora. Muy buenas noches por tus enseñanzas. Gracias. Buenas Buenas noches, noches, pastor. Matilde. Gracias, Gracias, pastorita. pastora. Bendiciones. Una linda noche. Buenas Gracias. noches, Buenas hermanas. Buenas noches. noches. Buenas noches. Una feliz noche para todos. Gracias, profesora. Gracias, amadas hermanas, y que nos vayamos a descansar con esta palabra. Muy hermosa. Bendiciones, Dios Amén, bendiga a Cari. todos. Amén, María. Buenas noches. Que estés bien. Chao, chao. Buenas noches a todas.